¿Qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa de hoy. Es miércoles 15 de abril. Esto es Estado de la Nación en el Diálogo de la Mañana. Vamos a hablar de varias temáticas, pero vamos a hablar de Dr. SV. Gracias por estar con nosotros. Y es que anoche, en un lanzamiento en cadena nacional, el presidente de la República, Nayib Bukele, daba el lanzamiento, la segunda fase de esto. Vamos a estar hablando justamente de esta etapa de Dr. SV en este programa de Estado de la Nación, que vamos a hacer un análisis económico de lo que está ocurriendo en diferentes puntos de nuestro país, lo que ocurre también en el exterior, cómo nos afecta la economía globalizada y cómo se va traduciendo a los impactos en diferentes rubros en El Salvador. Estos y otros temas vamos a estar hablando hoy en el Estado de la Nación. Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Como tú lo ubicas, en un Estado de la Nación, el tema de la salud es primordial para poder hablar de desarrollo y sobre todo de crecimiento económico. Bien, el impacto socioeconómico que tendrá esta nueva versión de Dr. SV y también, como tú decías, hablar de la economía globalizada y su impacto que está teniendo hoy con todo esto de Irán. Así es. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados de esta mañana. Saludamos al doctor Carlos Acevedo. Gracias por acompañarnos, economista. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la amable invitación. Un saludo a la audiencia. El señor Francisco Lazo, también con nosotros, economista. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Placer estar aquí de nuevo y con tan distinguidos compañeros aquí en el panel. Así es, nos acompaña también el doctor Nelson Flores, especialista en administración pública. ¿Cómo está, don Nelson? Bienvenido. Qué gusto nuevamente tenerlo acá. Muy buenos días. Es un placer siempre estar acá en el programa. Bueno, muy bien. Vamos a hablar, a lo que venimos, a hablar de diferentes temáticas y vamos a hablar del impacto socioeconómico de Dr. SV. Ayer fue lanzada esta plataforma y vamos a hablar de la ampliación del programa hacia la atención, esta vez de enfermedades crónicas. Tiene un componente clave en torno a esto. Dieron datos, dieron cifras, hay que hablar precisamente de eso, analizarlas, porque alrededor de 18,000 consultas se están realizando al día y ya de esto se ha determinado que al menos el 37% de la población padece hipertensión, 43% de obesidad y otras enfermedades. Quiere decir, 4 de 10 salvadoreños, según los datos que tiene ya Dr. SV, están padeciendo alguna enfermedad crónica de los 1.1 millones de usuarios y esto es lo que se va a buscar ampliar. ¿Se puede, cómo hablar de esta perspectiva socioeconómica, una alternativa de accesibilidad que tiene la población, como es el tema de la salud como tal? A ver. Bueno, yo creo que es un modelo muy particular, ¿verdad? El Salvador, que está siendo motivo de discusiones y diálogos a nivel internacional, ¿verdad? Yo creo que esta segunda fase de Dr. SV, pues pienso de que va a ser un modelo quizás también hasta exportable a otros países, porque tiene características muy propias que incluso no está en otros países ya desarrollados, que posiblemente en salud están avanzados, pero el hecho de incorporar la inteligencia artificial como un apoyo al sistema médico, entonces creo que garantiza mejores diagnósticos. Ahora, en consecuencia con la economía, pues yo pienso y sostengo siempre de que una sociedad saludable produce más, ¿verdad? Y apostarle a la prevención de la salud es una apuesta inteligente, porque le es más caro al Estado cuando ya tiene personas enfermas y más con enfermedades crónicas. Entonces, un país produce, se desarrolla mejor en todos los sectores saludables. Con una población saludable. Sí. Carlitos. Yo creo que es una iniciativa importante en al menos dos aspectos. Uno, porque posiciona y consolida de alguna manera a El Salvador como un pionero en esta tendencia de la digitalización de los servicios médicos a través de esta plataforma. Y segundo, porque como se planteaba en la cadena, es como la segunda etapa del primer servicio o el primer tipo de servicios de enfermedades más transmisibles. Una de las características de la transición demográfica que lleva a retos en el tema de pensiones es que en el tema de salud hay un cambio en el perfil epidemiológico. Antes la gente, digamos, se enfermaba y moría más de enfermedades transmisibles, pero ahora justamente como hay mayor longevidad, llegamos más a viejos,
Entonces ahora las enfermedades no transmisibles crónicas de este tipo de hipertensión, diabetes, etcétera, son las que se están cobrando vidas. Las que están cobrando vidas y las que están requiriendo más atención. Entonces, esta segunda fase del Dr. SB justamente se centra en este tipo de enfermedades. Entonces, creo que al menos en esos dos aspectos es una iniciativa importante. Bueno, interesante. El día de ayer, por cierto, Luis, nuestro productor coordinador, decía, mira cómo podemos entrar, hablar sobre el estado de la economía en el país. Y decíamos que precisamente el tema de la salud es indispensable. Una población enferma es poco productiva, ¿no? Claro. Si lo queremos ver desde ya. Y hablar también de este modelo de salud, ¿es sostenible un programa fiscalmente como esto? Bueno, continuando con lo que dijeron mis colegas, hay unos elementos importantes que hemos de ver en esta transición demográfica que estamos viviendo en estos momentos, en donde la tasa de natalidad ha decrecido sustancialmente. ¿Y eso qué significa? Que los que ahora estamos ya en la tercera edad, fuimos los niños del baby boom de los años 60. Es decir, ¿por qué en los años 60 se justificó el Hospital Bloom para niños? Porque era la tasa de natalidad mayor que tuvimos en este momento, entonces el nacimiento de niños fue exponencial, por decirlo algo. En ese momento, en los años 60, El Salvador duplicaba su población cada 25 años, porque estábamos creciendo arriba del 3% anual. Ahora, ¿qué sucede? Que esos niños ahora somos los viejos. Por lo tanto, somos una población mayoritaria que va creciendo y están ya siendo afectados por estas enfermedades crónicas. Que aparecen en esa población adulta. Pues sí, en los niños de los años 60 somos los viejos. Doctor SV en esta segunda versión cae entonces como anillo al dedo. Precisamente en esta situación. En mi caso, por ejemplo, yo soy hipertenso, tengo problemas de diabetes, tengo problemas de prostatitis y no sé qué otras cosas más. Entonces yo agradezco el doctor SV en esta segunda etapa, que por lo menos me va a estar dando atención si yo lo solicito. Es decir, obedece, como ya lo digo, a esta transición demográfica que estamos sufriendo. O experimentando, mejor Sí, dicho. porque al final es una tasa de reemplazo mínima la que se está teniendo con la natalidad hoy mismo, que poca gente está naciendo Pues no. comparado con Yo ya lo la dije población. el año pasado, que entre el censo de 2007 y el censo 2024, la población menor de 20 años se redujo en 800,000. Sí. Estamos hablando de 50,000 personas más o menos que no nacieron cada año. Es decir, la tasa de natalidad se ha reducido significativamente. ¿Es prematuro medir los impactos económicos que una plataforma, doctora Acevedo, como esta puede llegar a tener y a significar al bolsillo de la gente? Yo creo que es prematuro, sí. Bueno, hay aquí un par de temas. Uno es que a ver si el gobierno por fin se decide a dar cifras, ¿verdad? Porque como todo está bajo reserva, entonces no sabemos cuánto cuesta la plataforma, no sabemos cuánto cuestan los servicios. Por tanto, no se puede saber la carga fiscal que va a representar dentro de la estructura presupuestaria. Es difícil saberlo Si no tienes números. Si no tienes los números. Ahora, se pueden desde luego utilizar, hay una cantidad de modelos para estimar cuál podrían ser los beneficios en términos de la salud, justamente en la línea de lo que se señalaba, una población más saludable es más productiva. Entonces hay modelos para estimar cuál podría ser el impacto sobre la productividad de la mejoría en la salud como consecuencia de esta plataforma. Eso se puede estimar, pero es diferente estimar ese beneficio de saber cuál es el costo registrado a partir de los registros administrativos que tiene el gobierno, y si no los dan, no
no hay manera de saber. Miren, yo creo que más que estar pensando en datos, yo creo que lo más importante es el beneficio que trae a un sector de población que fue descuidado durante mucho tiempo en los sistemas de salud, que es el sector de adulto mayor. El doctor Lazo lo está expresando. En esa edad es cuando se requiere el tratamiento de enfermedades crónicas y son onerosas, ¿verdad? Son costosas y se lo absorbe en este momento el Estado en plataformas que va a haber no solamente un diagnóstico previo, sino que un seguimiento. Entonces yo creo que eso va a alentar al bolsillo del salvadoreño, de la economía familiar, que es la que ha pero aportado. un dato es Eso, importante desde el punto de vista correcto, del de medir beneficio. los alcances que va a tener de sostenibilidad. De en el sostenibilidad tiempo. y seguimiento que va a tener. Y por otro lado, hay personas que también están diciendo, bueno, esta es una telemedicina, solamente es una digitalización a un sistema de salud. No, permítanme, eso es parte, es un acompañamiento, porque también la persona va a hacer exámenes, ¿verdad? Va a los laboratorios, va a recibir su medicamento, ¿verdad? Y luego después hay un seguimiento, es decir, es manejar la complejidad del sistema de salud de una forma más completa en este momento. Entonces, por eso que no se puede decir que solamente es un apoyo de la inteligencia artificial que ayuda, sino que se trata de completar de una manera más eficiente el sistema de salud en estas áreas. Bueno, al final vamos a estar un poco a la espera, como decía el doctor Acevedo, para medir, quizás de manera muy prematura, un poco para saber qué es lo que se puede tener para adelante. Pero lo cierto es que la sostenibilidad financiera, fiscal, es bien importante para medir realmente digamos, a quién abarca, cuántos abarca. Bueno, ya los datos que daban ayer revelaban, decía, 1.5 millones de usuarios registrados en 5 meses, 1.8 millones de citas médicas gestionadas. En promedio atienden 18,000 personas diarias en esta plataforma. Lo cual es muy, digamos, importante remarcar que es una opción de mucha importancia y de mucha necesidad para la población. Creo que todos estamos muy, digamos, beneficiados con este sistema como tal. Pero hay un elemento importante a considerar, según los datos de la última encuesta de hogares, que es la del año pasado, 2025, se registran 488,000 personas en situación de extrema pobreza. ¿Y qué significa extrema pobreza? Es decir, gente cuyos ingresos no son suficientes para cubrir el costo de la canasta básica alimenticia. Mucho menos para pagar un buen tratamiento médico. No, o sea, voy más allá de eso. No tienen para tener un teléfono celular. Y sin teléfono celular, el doctor no funciona. No funciona. Entonces estamos hablando, digamos, por decir números, 500,000 de personas que están en este momento prácticamente fuera de esta consideración de los beneficios del doctor SB. Mire, yo pienso de que eso es sí, es importante, pero es mínimo. Mínimo, Es medio mínimo, millón de personas. Pero es un No dato, puede ser. es un dato, pienso que hasta puede ser un poco irreal. Si hoy está en el último caserío, quien no tiene un teléfono tiene otro, lo tiene el vecino, se apoyan. Es decir, estar sesgando, ¿verdad? Porque no haber un teléfono, de alguna forma, la funcionalidad de una plataforma que va a dar una gran cobertura, y ya lo están dando los datos, ¿verdad? De 18,000 personas y más este otro sector también. Yo pienso que lo que tenemos que enfocarnos es en ese beneficio que va a dar a un sector cuando ese tratamiento de enfermedades crónicas era más costoso y era la familia la que tenía que estar, ¿verdad?, con eso. Entonces yo pero creo es importante también la cobertura y el acceso correcto, que todos puedan pero tener. estamos en un país donde hay una cobertura casi total, ¿verdad?, en cuanto a la capacidad A conectividad. tecnológica y también accesar a un teléfono. Yo no puedo tener un teléfono, pero hay un vecino que lo tiene, o otra persona, y también se apoya. Es decir, aquí tiene que apoyarse también en un momento dado las zonas donde no exista tal vez ese recurso. ¿Qué piensas de este contrapunto así o antes nos vamos no tengan teléfonos que no tienen para comer los 3 tiempos. Sí, es que eso ¿Cómo es. una persona desnutrida va a tener salud? Temprano va a tener salud. Pero yo quisiera complementar lo que decía Chico. Es cierto, bueno, hay una realidad inaceptable de pobreza extrema. Sí. Pero la encuesta señala que la tasa de pobreza del año pasado es la más baja jamás registrada. Frente a aquello que se había dicho, que la tasa de pobreza había venido subiendo,
Bueno, bajó el año 2024 y con este dato ha bajado al dato más bajo. ¿Se recuerda el debate que hubo Sí. aquí también? Va, ese dato que sale en la encuesta del año pasado, que acaba de salir, la UNEC, es la tasa por esa más baja en la historia de El Salvador. del Salvador. Ok, bueno. Sin embargo, El Salvador, las calificadoras internacionales le dan una salud financiera bastante favorable, ¿verdad? Entonces eso implica que también vamos por un buen rumbo del país, ¿verdad? También porque yo creo que también debemos de vernos todos nosotros que somos administradores públicos, que conocemos un poco, bastante el área financiera, sabemos bien que estos procesos no son complejos y no son inmediatos, pero se están ya creando las bases de productividad en todos los sectores de tal manera que permita que vaya un crecimiento más sostenible, ¿verdad? Y las mismas calificadoras lo están demostrando y ellas mismas lo reflejan en sus datos. Ok, interesante. Vamos a hacer una Vamos a la pausa, Luis, y seguimos analizando un poco la perspectiva. Vamos a hablar globalizada de también la economía global. Así es, pero no sin antes remarcar y destacar que, sin duda alguna, esta nueva opción que ofrece el gobierno a través del doctor SV representa una muy buena alternativa para ese segmento de la población adulta que obviamente tiene mayor, es impactada con Bueno, enfermedades crónicas. Y en su atenderse a mayoría. través de este ecosistema híbrido en el que Claro. la atención médica con la ayuda de inteligencia artificial y un seguimiento a través de la plataforma. Y de algo imparable, como una economía globalizada o herramienta digital orientada a mejorar el acceso de servicios de salud en el país. Vámonos a la pausa, pero antes quiero recordarles a ustedes qué rico es disfrutar el café de la mañana entre amigos, acompañado por 35 años de calidad rico en tu mesa. Qué rico es disfrutar de lo rico con un café rico. Quality Grains, 35 años. Felicidades. Muy bien, gracias a Salnet. Nosotros continuamos y vamos a hablar de la economía globalizada que en este entorno sigue marcando el ritmo. La tensión del Medio Oriente ha elevado ya el precio del petróleo. Bueno, El Salvador se marca por Texas y el Brent también, que ya anda por los $100 para nuestro país. Esto tiene un efecto directo. Los precios de los combustibles superan ya los $4.50 por galón en algunas zonas. Al ser una economía importación de energía como tal, este impacto se traslada rápidamente a los costos de producción y de transporte. Hablemos de esto, cómo nos afecta a El Salvador, una economía que recibe estos impactos del Medio Oriente de manera directa. ¿Cómo lo podemos medir en una economía globalizada, lo que está ocurriendo acá? Allá del otro lado del mundo, acá también nos afecta directamente. Yo creo que uno de los mejores ejemplos que hay para indicar lo que es una economía globalizada es lo que está sucediendo al otro lado del mundo. Nosotros no tenemos nada que ver, ni nos pasa cerca ningún misil, ni nada por eso, pero eso está influyendo en la cotización del petróleo. Por lo tanto, nosotros que somos importadores netos de combustible, nosotros no importamos ninguna gota de petróleo, sino que todo viene ya refinado, la gasolina y el diésel. Sube el precio internacional, se refleja inmediatamente en las importaciones de estos productos y el precio de la gasolina que se incrementa. El día de ayer lo vimos, que amanecimos con 27 precios, centavos más. y en lo que va de las tres alzas, 84 centavos desde que estalló la guerra. entonces eso es para mí uno de los mejores ejemplos de lo que es una economía globalizada. Cómo algo que sucede en otro lugar impacta globalmente, y eso es lo que nos está pasando, y debemos de estar preparados para una situación de este tipo. Incremento de costos, esto que va a implicar costos de transporte, y esto se va a traducir a incremento en precio de los bienes finales. Ya vamos a hablar acerca también del impacto y sobre todo también de las medidas que esto tenga. Pero a ver, Carlito, voy a comenzar acá. Carlos, el tema acá es bien, digamos, fácil para muchos de definirlo así. Países como los nuestros no van a ser impactados por una escasez seguramente
del petróleo como tal, de manera per se, sino más bien por el alto precio. Ahí está el tema, ¿no? Hay que saber diferenciar ambas cosas. Sí, es ¿Cierto? que la escasez al final de cuentas se refleja en precio. En precio. O sea, a la medida en que escasea porque haya problemas de oferta en el estrecho de Hormuz o donde sea, eso se refleja en un alza de los precios. La Pero aquí demanda. nunca hemos tenido escasez, Carlos, de petróleo. Lo que hemos tenido es alza de petróleo. Recuerdo que hubo una crisis que llegó a... Por eso mismo, porque los problemas de desajuste entre oferta y demanda se reflejan en mayores precios. Entonces tenemos el petróleo, pero llegamos a pagar $150. Bueno, el precio internacional Sí, se llegó a pagar hasta $150 cuando la 154, sí. gasolina estuvo aquí a $5. Y yo creo que tal como se mira el panorama en Irán, creo que nos platica otro aumentito de una ancora en el siguiente ajuste y quién sabe si vamos a llegar por arriba de los $5, a no ser que China ejerza presión ahí para arreglar el asunto, porque China es el principal comprador del petróleo iraní, entonces no le conviene Esta situación. esta Ajá. situación. Entonces, y China ya está mosqueada, ¿verdad?, por las tonterías que está haciendo Estados Unidos e Israel, y Rusia ni se diga, ¿verdad? Mire, Don Nelson. sí, yo creo que, bueno, la economía quizás industrializada, ¿verdad?, del mundo es dependiente casi en su mayor parte de lo que son los hidrocarburos, ¿verdad?, en este caso también del petróleo, y de alguna manera pues afecta, ya que nosotros somos bastante importadores, ¿verdad?, de Europa, de China, Claro. de eso. Entonces yo creo que parece que la guerra se planteó quizás un poco mal en cuanto a que se pensaba en un par de semanas, pero se alargó. Entonces, cuando se alarga esta guerra, entonces se entra en la complejidad, ¿verdad? Porque ya vienen, como decía el doctor Acevedo, los mercados internacionales, especialmente en la comercialización, en el mercado ya de precios, ¿verdad?, se producen estos aumentos. Entonces nosotros creemos que esta guerra de petróleo lo más sano es que pare, ¿verdad? A ver. Que se llegue a acuerdos de paz más precisos, porque de alguna forma va a aumentar, ¿verdad? Ya se habla de falta de trigo en Europa Sí. y eso provoca acá también, suben las harinas, es decir, son efectos de cascada, ¿verdad?, que se van a producir si esto realmente no se detiene, ¿verdad? Muy pronto. Don Nelson, ¿qué tan expuesto está El Salvador y el gobierno ya debería de aplicar algunas medidas como subsidios o algún tema de controles? No, por eso mismo, ¿verdad? Expuesto está porque somos un país altamente importador, ¿verdad?, de materia, de muchos artículos, no solo, incluso hasta agrícolas, no solamente industriales, y de alguna forma también cuando suben los precios del petróleo, el transporte es el primero, aumentan los costos de transporte y ahí por consecuencia ¿Qué medida, los productos básicos. ¿Qué medidas de contención o subsidios, como decía, podrían tomarse? Podría hacerse, ¿verdad? Sería pues, una medida que se podría tomar. Usted sabe que anteriormente cuando subió la gasolina, que estuvo casi subiendo más de $5, se creó un subsidio, posiblemente se haga un análisis al respecto, porque si no, entonces el efecto cascada que produce el aumento de la gasolina, el transporte también produce también aumento en la canasta básica familiar. Sí, Es importante indicar un punto. El Salvador tiene los precios de los combustibles más bajos de la región centroamericana. Pero eso no es una cuestión que sale de la nada, sino que sale precisamente de la fórmula que se aplica para la determinación del precio de referencia de los combustibles. Ese tema lo conozco muy bien, porque yo fui uno de los que aprobaron la última fórmula para esto. ¿Qué implica? Sos cómplice vos de eso. Entonces, ¿no? Pero es en beneficio en estos momentos. estoy bromeando. Un cómplice Positivo. en términos positivos. En términos positivos. ¿Por qué? Porque lo que se aplica es cómo suavizar las alzas, los movimientos, mejor dicho, en el precio de las gasolinas. Si el precio sube, ¿cómo se determina el precio de referencia? Es sobre un promedio, no promedio exacto, en los últimos 5 meses. Y eso hace que suavice las alzas, pero también vamos a tener el efecto contrario.
cuando el precio comience a descender, vamos a tener los precios más altos, precisamente por la aplicación de la fórmula. Por lo tanto, esto que lleva a decir que sería muy complicado que se vaya a subsidiar la gasolina, porque de hecho, Ya. con la fórmula de determinación del precio de referencia, hay una medida de suavización al respecto. Y si alguien le dice, ¿estarías dispuesto a esto? Sí, pero solamente con el diésel. Yo, para Sí. la gasolina súper y para la gasolina regular diría no. Ok. Para nadie es un secreto saber que este conflicto generado entre Estados Unidos tiene dos vertientes. Una de intereses obviamente económicos, pero por otro lado también se habla de los caprichos que en algún momento pueden verse a partir de ciertas posturas por parte de la administración Trump. Carlos, la economía mundial va a depender precisamente del capricho y de la poca tolerancia o de los pocos espacios de negociación, diálogo que puedan haber. Lamentablemente sí, ¿verdad? De hecho, recordemos que apenas entró Trump, que por cierto, Trump había prometido que el conflicto de Ucrania lo iba a resolver en 24 horas. Sí. Lo de Irán dijo que en menos de una semana lo iba a resolver. Dijo que desde el primer día de su presidencia iba a bajar el nivel de precios. Ninguna de las promesas que ha hecho las ha cumplido. Entonces, lamentablemente, estamos en manos de un loco, ¿verdad? Los famosos aranceles recíprocos, ¿verdad? De entrada le aplica vacuna a todo el mundo con aranceles, incluyendo a nosotros que tenemos déficit con Estados Unidos, porque la idea de él era que supuestamente eran los países que tenían superávit con Estados Unidos a los que iba a compensar, pero resulta que nosotros tenemos déficit e igual nos vacunaron. Pero ahora está arrastrando ya recíprocas. también a otros actores importantes. China ya sentó postura con relación a ciertas decisiones de él de poder cerrar y de atacar precisamente aquellos barcos en Hormuz y tener el control como tal, porque les va a afectar a ellos directamente. Sí, no se Rusia atreve. también lo está diciendo. Todo. Parece ser que hay como una especie de polvorín en todo esto que puede llevarnos a una situación más allá de poder hablar de precios. Sí, lo que pasa es que los intereses geopolíticos son muy fuertes, ¿verdad? Estamos en un mundo donde hay una tripolaridad, ¿verdad?, entre los asiáticos, China, Rusia, en este caso los Estados Unidos, y quieras o no, pues de cierta forma quieren definir un orden mundial y que afecta especialmente a estos países, digámoslo así, tercermundistas, que realmente poco o nada podemos hacer ante sus políticas. Entonces, por esa razón, yo creo de que lo más saludable, ¿verdad?, tendría que ser que estas tres grandes potencias se pongan de acuerdo en detener lo más pronto posible Todo esta ese... situación, ¿verdad? ¿Qué sectores ante este conflicto, qué sectores son los más golpeados o los más vulnerables en nuestro país? Bueno, somos todos, somos los consumidores. Y entre menos ingresos tengamos, más gasto en términos proporcionales sobre la cuestión de alimentos para la subsistencia. Es decir, serán los sectores de más bajos ingresos los que se verán más afectados precisamente por el incremento en los costos de los alimentos. ¿Y cómo absorben las empresas estos costos? No los absorben, los trasladan. Es decir, Ajá. Lo que pasa es que no hay samaritanos ahí. hay un comportamiento, yo le llamo hasta infame a veces del mercado, ¿verdad?, de que cuando los precios suben, definitivamente golpean a quien golpea es a la economía familiar y difícilmente, ¿verdad?, cuando puede bajar el precio del combustible, pero los costos, o sea, siempre quedan altos. Ahí sí yo creo que debería de estar el Estado pendiente en cuanto a la regulación, ¿verdad?, de precios, especialmente cuando hay una baja. Doctor Acevedo, ¿hay riesgos? Que baje. ¿Hay riesgos de desaceleración económica con este incremento de precios? Sin duda, sin duda. De hecho, uno de los escenarios más pesimistas auguraba que si el conflicto se complica porque se cierra completamente Hormuz, el precio del barril podría llegar por arriba de los 200, 300 dólares. Eso generaría en un primer momento un impacto inflacionario altísimo, pero a raíz de esa gran inflación y del recorte de la oferta de petróleo, la economía mundial entraría en recesión otra vez.
y tenemos una recesión no tan lejana, ¿verdad? Siguiendo a la pandemia y luego la recesión del 2008, la crisis financiera global. Entonces la economía mundial está bastante alicaída. Es como a un paciente que le dio sarampión y cuando ya empezaba a recuperarse le cayó varicela y cuando ya le cayó COVID. O sea, tenemos una economía global que viene arrastrando la secuela de una serie de crisis. Entonces, es un escenario bastante probable. Okay, Es que no solamente es probable, Carlos, es real. Ahorita es real, ¿verdad? Sí. Pero puede empeorar, ¿verdad? Cuando uno revisa la historia desde los años 70 a las fechas, las crisis que han habido han sido originadas en el mismo lugar. La del 73, cuando surge la OPEP, que subieron los precios del petróleo. La del 79, cuando derrocan al Shah. La de la primavera árabe de acuerdo. principios de la década pasada. Pero Es decir, Luis hacía una acotación, una pregunta bien importante. O sea, ¿cuáles son aquellos sectores más vulnerables? Todos, pero habrán unos más que otros, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la agrícola, que es uno de los más grandes, que hablamos de la canasta básica familiar, ¿no? Que es uno de los más afectados hoy en día. El tema de fertilizantes ya... Ya eso iba, el tema de los fertilizantes, por ejemplo. Sí. O sea, el enfoque de Pero una al final política... es todos. Exacto, el enfoque de una política, digamos, de contingencia es identificar esos sectores, esa es la pregunta, identificar esos sectores más vulnerables. Que el efecto es más visible, especialmente en la economía familiar, por los altos costos, ¿verdad?, que produce este fenómeno. Sin embargo, hay que acotar también que cuando se dan estas crisis, también se dan fases, ¿verdad? En este momento hay una fase, porque se le puede definir como una fase de deflación. Posteriormente podemos hablar de la fase de la inflación y posteriormente se entra a la recesión, que es lo que se quiere evitar, ¿verdad?, con este pacto que se quiere hacer. Bueno, pacto, eso que el mundo entre en recesión. serán los indicadores de los que hay que estar atentos. Vamos a hacer una pausa, pero al volver se los dejo planteados qué respuestas de políticas públicas se pueden dar y que son viables ya ir pensando en este contexto. Así es, vamos a la pausa, no nos cambie, regresamos con más, quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Dejamos planteada una pregunta en torno a la economía y qué se puede hacer, qué respuestas políticas públicas se pueden hacer ante un escenario como el que estamos hoy para prepararse el incremento de precios, evitar inflación y no caer en una depresión más complicada. Bueno, yo ya lo dije, si se puede hacer un subsidio a los combustibles, tiene que ser el diésel. para el diésel, porque lo otro sería regresivo, estar subsidiando la gasolina super, Sí. a un Ferrari. Pero el un diésel, Mercedes-Benz, ¿por qué? no, Por el tema de la industria y transporte colectivo, que es la parte más, digamos, sensible para la bueno, población y el transporte. El transporte público sigue teniendo Un subsidio. el subsidio que... Sí, pero ayer, por cierto, los transportistas hubo una reunión donde decían que al final podría provocarse un paro técnico, decía, Claro. si no hay una solución de poder compensar el tema del diésel, porque es ahí donde se aplica la tarifa de cobro, ¿no? Precisamente a ellos se les puede dar también un subsidio directo, es decir, no se les va a cobrar el IVA, no se les va a cobrar el COTRAN, no se, Algo. el FOVIAL, al transporte, O al diésel como tal. sí, pero al transporte Colectivo. público, se puede hacer, eso sería ¿Existen, factible. doctor, medidas de alivio? El Mercedes-Benz clase C se mueve a diésel, ¿verdad? Es un Sí. vehículo de $80,000. No, pero bueno, yo conectando con la pregunta Sí. del segmento anterior, obviamente al perro más flaco se le pegan Las pulgas. Entonces, en cualquier crisis, ¿quiénes son los que sufren más? Pues los sectores socialmente más vulnerables. En la pandemia, recordemos que el gobierno repartió primero un bono de $300, supuestamente a familias más vulnerables. Hubo 2 canastas alimenticias que se repartieron. Y luego, cuando los precios de los combustibles se dispararon, recordemos que por 6 meses se subsidió el precio de importación
con un costo de alrededor de 60 millones, 55, 60 millones de dólares Para unos mensuales, rubros específicos. para subsidio de los combustibles. Ahora, el gran problema que yo veo ahora es que en aquel momento la deuda pública era 75% Sí. del PIB. Ahora tenemos una deuda pública que es 90% del PIB. Entonces el espacio fiscal que tenemos ahora es mucho más reducido que el espacio fiscal que se tenía en aquel momento. Entonces eso condiciona la capacidad del gobierno para hacerle frente a una, digamos, a una política de subsidios, aunque desde el punto de vista teórico es totalmente justificable, ¿verdad? Digamos, ayudar a que el impacto sobre los más pobres sea Pero menor. plantea mayor riesgo justamente de esta presión al déficit externo que ya se tiene. Al déficit fiscal. Sí, al déficit Bueno, fiscal. por eso era importante y por eso le hacía la acotación o remarcaba a don Nelson la necesidad de saber realmente o de tener información real para saber digamos, el sustento en el tiempo que puede tener programas como el que hablábamos del caso de Doctor SV, ¿no? Porque una vez redefiniendo aquellos sectores más vulnerables, una situación de economía de crisis que tenemos hoy en día, se puede hacer un mayor aporte, hablábamos del transporte colectivo, productores agrícolas, por ejemplo, podrían ser otros, más que otros que a lo mejor pueden verse afectados. Sin embargo, también hay que reconocerle al gobierno, también al país, que ha habido un mejor recaudo, ¿verdad? Tributario, que no ayuda mucho. A eso agregarle también que hay sectores pujantes, ¿verdad? Que le están dando también un poco de crecimiento, ¿verdad? Paliativo y un poco de salud financiera al gobierno, como es turismo, construcción, las mismas remesas. Es decir, hay elementos que pueden contribuir a esa sostenibilidad, ¿verdad? Aunque tal vez en este momento pues podría ser coyuntural, pero la idea es ir creciendo a otros sectores. Ahora, yo sí estoy de acuerdo con los subsidios, ¿verdad? Como plantea el doctor Lazo, que podría analizarse especialmente el combustible, pero si se hace, que se haga de una manera también general, ¿verdad? Al menos es mi posición. Y lo otro es que haya también una regulación y una mayor fiscalización, especialmente los productos de consumo, para evitar alzas desmesuradas, porque eso a veces cuesta bajar y eso se afecta de manera directa al bolsillo del que consume. A ver, y otros tipos de medidas que piensan ustedes, lo traigo a colación, el tema de la austeridad, el tema del gasto público, cómo lograr de alguna manera entrar en esa dinámica, porque hay voces que a lo mejor cuestionan también de que hay un despilfarro en X o un desperdicio en ciertos rubros como tal. Pero hay un elemento en eso del gasto público. ¿Cuál es el rubro que se está llevando la mayor tajada? Es el servicio de la deuda pública, que es pago de intereses y pago de capital, 23, 24, 25%. ¿Y cuál es el otro problema? Que vemos en la Asamblea, que todas las semanas aprobación de nuevos préstamos. ¿Eso qué implica? Más carga, más presión sobre el presupuesto y sobre el servicio de la deuda. Si no paramos eso, lo demás no tendrá mucho sentido. Eso es realmente complicado. Y si hay un elemento que lleva a que tengamos que recaudar más, es precisamente porque tenemos que estar cada vez pagando más servicio de la deuda. Eso es una situación muy, muy, muy complicada. Si nos están diciendo, esta es una pregunta clave, si nos están diciendo, uy, ahí viene el lobo, ¿deberíamos de estar ya preparados para poder recibirlo? O sea, planteando medidas o políticos, ¿qué medidas? ¿Sí? Una buena escopeta. Hay que... ¿Sí? Sí, ¿De política pública de atención? Sí, ahora, por ejemplo, la factura petrolera de El Salvador han dado entre 1.500 y 1.800 millones de dólares al año. De todas las importaciones que realizamos, el rubro principal es importaciones de derivados de petróleo. Porque hasta el 2010 teníamos la refinería de Acajutla y ahí más o menos refinábamos la mitad de los combustibles que utilizábamos. Pero cuando se cerró 2010, 2011, ya todos los combustibles los importamos. Vienen refinados. Entonces, ahora, para el gobierno, la buena noticia es que sobre eso cae IVA. Entonces, mientras más grande sea la importación de combustible, mayor es la recaudación de IVA. Pero claro, los consumidores tenemos que pagar eso. Y además, sobre los combustibles, además del IVA, obviamente aumenta porque es un ad valorem. Cuando aumenta el precio, aumenta el IVA.
está el FOVIAL, está el FOVIAL, está el FEFE. Bueno, pero esos tienen una cuota fija. Pero, Sí, pero contribuye a aumentar el precio del compra consumidor final. para el combustible, para el usuario final del combustible. Quizás, mire, quizás lo más importante en este momento es que este conflicto regional que se da en Medio Oriente pues no llegue a una escalada mayor, ¿verdad? Y que aquellos países, especialmente la Unión Europea, que ha estado de una forma bastante pasiva, ¿verdad? Más de papel que de acción, pues tome también acciones más específicas para evitar, ¿verdad?, que se escale a términos mayores, porque quieras o no va a afectar a la economía mundial, ¿verdad? Todo, especialmente a las áreas industrializadas, ¿verdad? Y nuestros países, pues consecuencia, pues definitivamente a la mayoría de la población. Pero yo creo que por ahí debemos de centrar quizás los esfuerzos de países, ¿verdad?, de evitar una escalada mayor, y eso ya pues lo ayuda. Brevemente, ante este escenario, porque se ha venido hablando de querer crecer la economía de El Salvador, ¿hay aún un margen? ¿Existe alguna oportunidad para que esto pueda al menos ser sostenible? Bueno, el crecimiento creo que va a continuar y mejorando de lo que hemos tenido en los últimos años. El crecimiento del año pasado de 3.9 no lo podemos despreciar. Sí. Pero las proyecciones que tienen diversos organismos internacionales es que de prolongarse la situación en el Medio Oriente, la tasa de crecimiento global de la economía Se va a la contraer. van a reducir por lo menos en medio punto, y eso nos va a golpear. impactar. Es decir, no podemos decir que no va a pasar nada. Si los precios de los combustibles suben, nos va a impactar también en crecimiento económico, es decir, a ser más precavidos en esta situación. ¿Cuál es el principal cuello de botella para la economía del país? Bueno, yo no lo plantearía, tengo de desafío, Sí, la desafío. parte fiscal, ¿verdad? Y dentro de eso las pensiones. Sí. Cuello de botella, hay un tema de baja productividad estructural, que eso se va resolviendo en el largo plazo. Sí. Creo que, como dice el Chico, la economía está pasando por un momento, digamos, mejor que los momentos anteriores. Ya estamos creciendo por arriba del promedio regional. Con 4% estamos por arriba del 3,5%, lo cual es un logro importante. Chile el año pasado creció 2,5%, Colombia, México menos de 2%, Brasil. O sea, estamos creciendo casi al doble de esas economías el año pasado. Y yo creo que con las perspectivas del turismo y de la construcción para este año, vamos a mantener una tasa, si no de 4, yo creo que por arriba del 3,5. Ahora, un escenario global de incremento de los precios también afecta al turismo porque aumenta el costo de la gasolina de los aviones, aumentan los pasajes, va a vivir menos gente, puede verse afectada las remesas también, porque al contraerse la economía global, la economía norteamericana también, hay menos oportunidades en el mercado laboral para los hispanos y eso nos va a pegar vía remesas y vía exportaciones también. Nuestras exportaciones a Estados Unidos sigue siendo, a pesar de que Estados Unidos ha perdido importancia en nuestra canasta exportadora, sigue siendo el principal, ¿verdad? Aunque si tomamos a los socios del SICA en conjunto, ya son nuestro principal socio. ¿Debería Centroamérica, tocando ese punto, debería, digamos, enfrentarse a una situación de esta envergadura más de manera regional? ¿Podría ser un buen impulso para poder crear una cortina de defensa? ¿Creen ustedes? Sí, es que mire, la estrategia para la sostenibilidad, ¿verdad?, de la economía, no solo para el país, sino que a nivel regional, es que se sumen más sectores productivos. Y el caso de nuestro país, pues siempre apostarle quizá más que todo a la industria tecnológica, ¿verdad?, a la inversión extranjera, porque es la que genera empleos y es la que realmente contribuye a la economía familiar, ¿verdad? Pero sí es importante que de veras se tomen medidas preventivas, ¿verdad?, en este momento, Claro, para evitar porque una inflación posterior. Claro, porque el crecimiento económico no es automático. Correcto, así es. En un país. Siempre va a depender de decisiones estratégicas y sobre todo también bien ejecutadas, ¿no? Políticas públicas de Claro. promoción. Carlito. Sí, no, desde luego. Ahora, en el caso de la inversión extranjera, porque seguimos estando a la cola de la inversión extranjera,
Además, de nuevo, el contexto global genera incertidumbre mayor global y no hay nada que, digamos, le preocupe más o le dé nerviosismo a los inversionistas que un contexto de incertidumbre. Entonces, en un contexto de incertidumbre global, como lo hemos visto múltiples veces, los flujos de capital, los flujos de inversión se detienen porque hay una preferencia por la liquidez, o sea, se mantiene líquido en lugar de arriesgarse a invertir mientras el panorama global no se despeje un poco. Claro, no está de pero acuerdo en ese planteamiento. En parte sí, en parte no, porque ese es el reto, ¿verdad? El desafío, el hecho de que tal vez no es que estemos a la saga, pero estamos estableciendo las condiciones, pero ese es el desafío que se tiene como gobierno, de tratar de establecer las condiciones para que venga esa inversión extranjera, ¿verdad? De que estamos en este momento. Pero también, bueno, a nivel regional, lo único que se pudiera hacer es decir, miren, a ver si en bloque podemos hacer que nos rebajen el precio de los combustibles. Eso es imposible. Y a nivel de crecimiento de la inversión extranjera directa estamos complicados. Cuando uno revisa las calificaciones de riesgo, tenemos las más bajas de la región SICA. Tenemos el ENVI más bajo de la región SICA. Pero si a ti te tocara en este momento tomar una decisión para apoyar un sector, ¿cuál sería? Sí, breve. En este momento, tecnológico. ¿Qué Sí, sector? la apuesta a tecnología, pero eso es más de mediano y largo plazo. Ok. ¿Cuál sería entonces? Para poder atender un Bueno, yo rubro. creo que la apuesta por la digitalización, para empezar, de los servicios públicos, Es- no solo Doctor SB, sino todo lo que se ha venido haciendo, la firma electrónica, la factura electrónica, el contrato con Google, no es solo para Doctor SB, es para digitalizar para quitar toda la parte todo pública. todo el sector público estilo Estonia. Priorizar el gasto Yo creo público que también. es inyectarle más a la economía de base, ¿verdad? A la microempresa, vea cohesionada con la empresa de élite. Ok. Interesante. se nos acabó queda el muy tiempo. bien, sí, la lectura de cada uno de ustedes, que son especialistas en los temas que representan, para poder comprender y entender qué es lo que verdaderamente puede venir. Bueno, gracias a los Gracias tres. a los por tres, gracias acompañarnos. Francisco, gracias Carlos, orden, mucho gusto. gracias también, doctor. Y a usted, Agradecemos. amigo televidente, lo esperamos esta noche también a las 7 de la noche en Canal 19, Pulso Ciudadano, con temas de interés, precisamente hablando de ello. Así es, no se lo pierda, gracias, pásenla bien y como siempre recuerde lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.